Nos juntamos acá. Anótate. Muy buenos días, querida iglesia. Varios me preguntaron esta mañana, y de paso digo, feliz Día del Niño para los niños, aunque dijeron, bueno, como es el Día del Niño, varios me preguntaron, ¿vamos a hablar de la niñez, de lo que pasa? No, porque vamos a seguir, no es que no quiera, pero vamos a seguir desarrollando lo que nos propusimos, que es examinar la palabra de Dios allí en la primera carta a los Corintios, y ya vamos llegando al final casi. Así que en esta mañana vamos a introducirnos en el capítulo 15 de Primera Corintios, el texto más largo de la carta, o sea, el capítulo más largo de la carta, pero vamos a tratar de hacer un pequeño repaso de todo eso. La verdad que para hacer un estudio profundo necesitaríamos 2 horas. ¿Tienen 2 horas para regalarme? No, así que mejor hacemos un avistaje por ahí con las cosas que por lo menos el Señor me mostró que sería lo importante de compartir en esta mañana. Capítulo 15 de 1 Corintios habla, y el título en nuestras Biblias, en la mayoría, dice de la resurrección de los muertos. En el versículo 12, y quizás esto sea lo central para pensar en esta mañana y tener en mente, dice: pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y esto es lo que Pablo justamente aborda en ese tramo de la carta. La carta de los Corintios, si bien vamos transcurriendo un montón de cosas, hagamos una pequeña reseña. Pablo la escribe con distintas secciones, como cuando uno desarrolla una carta, va enfocándose en distintas cosas. ¿Y en qué se enfocó? En lo que sería la idea de reprensión, o hablar de algunas cosas que se debían ver con toda claridad, en instrucción, y para solucionar algunos problemas que habían llegado justamente a sus oídos, que realmente lo tenía inquieto. Problemas en general, problemas particulares de los cuales ya fuimos desarrollando algunos de ellos. El ejemplo del matrimonio, la inmoralidad sexual, la carne sacrificada a los ídolos. Y en la última sección, que es la que estamos transitando, del capítulo 12 al capítulo 14, esencialmente el tema de los dones, como ya hemos hablado y pensado en esos términos. Pero cuando termina de hablar del tema de los dones, aborda este tema que nos convoca esta mañana, que es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Básicamente porque Pablo entendía, y uno leyéndolo también entiende, que había una mala doctrina allí enseñándose sobre este tema. Entonces, Pablo habla de la muerte, tema que también me parece que es importante y es bueno que hablemos hoy en este siglo. Y en esta cultura donde en general, y eso sí lo puedo linkear con el trabajo con los chicos, ¿sí? Tema que en general el occidental no quiere saber nada de hablar de eso. No hablemos de la muerte. Parece que fuera un tema que no se quiere tocar. Pero la muerte es parte de la vida, como siempre digo, y cuando lo hablo con los chicos en ese sentido, es algo que es parte de la naturaleza del hombre hoy en día, entonces hay que hablar de eso también. ¿Qué dice la Biblia de la condición de las personas cuando mueren? Vamos a meternos un poco ahí en tema. Lo primero que es hacer una pequeña aclaración, que me parece que es importante. Cuando hablamos temas tan profundos como estos, la Biblia aborda esos temas, pero no necesitamos ir o recurrir a otros libros para aclarar eso. La respuesta a eso sería que la Biblia, sí, justamente, se contesta a sí mismo, en el sentido de todo el recorrido de la palabra de Dios
da la contestación a todas nuestras inquietudes. Cierto, podemos buscar apoyatura u otros libros, pero vieron que hoy en día, por ejemplo, constantemente cualquiera que le pregunten, si tiene cualquier tema para preguntar, ¿dónde va? Lo decimos a coro, inteligencia artificial. Enseguida, ¿no? Y ahí averiguamos todo y demás. La Biblia se responde, y esto tengámoslo, ¿no? Es un precepto que me pusieron en la cabecita mis profesores en teología. La Biblia se contesta a sí mismo con la Biblia. Así que necesitamos buscar en el contexto de la Biblia la explicación justamente a todo eso. ¿Qué es la muerte? En definitiva, la muerte es, según la Biblia, en la mayoría del transcurso de la Biblia, la muerte nos indica separación. Separación. Cuando alguien muere, por más que lo querramos un montonito de más, lo llevamos a un lugar aparte. Un lugar es el donde desarrollamos la vida de los vivos, en el cuerpo, y otra cosa es los que murieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la muerte tiene ese concepto de la idea de separación. Claramente la muerte es lo contrario a la vida. ¿Sí? Cuando pensamos en la muerte, rápidamente pensamos en esta idea de alguien que dejó de vivir. Es dejar de existir en el cuerpo. Antes de que existiera el Señor, ¿qué hizo? Nos dio, dice la palabra de Dios, nos dio vida. Revisen el Salmo 139 para esto, que es muy claro en ese sentido. Aliento de vida para cada uno de nosotros. Insufló, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, aliento de vida, y comenzó nuestra vida. Nos hizo justamente un alma viviente, con un cuerpo físico material. El concepto en general, porque es lo más conocido para nosotros, parecería ser que la vida comienza cuando vemos el cuerpo de alguien, pero tenemos claro que en lo espiritual Dios lo que hace primero aparecer es ese alma viviente que perdurará por siempre, comienzo y sin final, algo eterno. Cuando vamos a pensar en Adán, allí en el principio, la muerte era algo desconocido y extraño para Adán. Dios dijo, el día que comas del árbol del bien y del mal, morirás. Pero Adán no tenía ninguna referencia de la muerte. Cuando alguien nos dice, alguien murió, nosotros, nuestra cabecita piensa enseguida, bueno, murió porque dejó de funcionar su corazón. Adán no tenía ni idea de eso. Él no tenía referencia a ese sentido. Así que, ¿qué pensaba en ese sentido? La Biblia dice justamente que cuando el pecado se introdujo, claramente por la desobediencia, porque Dios le había dicho que no tome del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, del bien y del mal, y justamente eso hizo que ese cuerpo que tenía Adán se empezara a degradar y empezó a envejecer, así como nos pasa a todos, porque es consecuencia del pecado. Y ese cuerpo que envejece y hace ese trayecto y muere, o alguien muere cuando Dios lo decide, porque puede ser que no sea en una edad avanzada, hay una cuestión ahí que comienza y que todos lo tenemos claro. Es decir, allí comenzó lo que Dios dio como sentencia para el cuerpo, que es la muerte. ¿Sí? Allí en Adán, por la desobediencia, entró el pecado. Y ese pecado, dice la Escritura, que pasó a todos nosotros, a todos los hombres. O sea, de eso ninguno zafamos, sería para pasarlo en términos limpios. Así que el ser humano empezó con esa naturaleza de pecado en sí, a tener conductas inapropiadas, dañinas, para sí mismo y para los demás. Y esto es lo que hoy también seguimos
teniendo claro, y lo vemos constantemente, cómo nos manejamos y cómo funcionamos. Ahora, otra pregunta que podemos hacernos. Cuando la persona muere, ¿dónde va? Y esa es la gran incógnita que generalmente tiene nuestra cabecita. Cuando una persona muere, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde va? ¿A qué lugar? ¿No? Nos indica siempre en nuestra mente la idea de que tiene que haber un espacio o un lugar. Pero saben que hay algo que a mí me resuelve mucho, sobre todo para trabajar con los chicos, para explicar esto. Acuérdense que cuando Dios creó, hizo cuerpo, alma y espíritu, y la idea de Dios dio imagen y semejanza, y por lo tanto, al igual que Dios, pensó en una vida por la eternidad. Dios no tiene ni principio ni tiene fin, no tiene tiempo ni lugar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasó en el momento de la desobediencia? Entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y entró ese parámetro que tanto nos pega en la cabecita todo el tiempo, ¿no? Tiempo y espacio. Es el parámetro y el límite que nos pone para todas las cosas. Todo lo pensamos en función de tiempo. El día empieza, el día termina. La semana empieza, la semana termina. Todo lo pensamos en relación a tiempo. Y también es otra cuestión del espacio. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está el otro? ¿Qué hace el otro? Y por eso, simplifica muy rápido esta explicación, pero nos lleva a pensar que por eso también nuestra cabeza siempre está pensando ¿dónde vamos cuando este cuerpo muere? Necesitamos ubicarlo en un lugar, en un espacio. ¿Me siguen en eso? Entonces, es algo que constantemente va a estar en nuestra mente mientras estemos viviendo en este cuerpo. Y entonces Dios le dice a Adán en ese momento, por la consecuencia de lo que había hecho, vas a morir. Vas a dejar de existir en el cuerpo. Si fuera la idea de desaparecer, como muchos tienen hoy en día, o piensan que cuando alguien muere ya está, listo, se terminó todo. Si Adán hubiera entendido eso, él hubiera pensado seguramente que Dios hasta se deleitaba en exterminar o castigar a las personas. Sin embargo, claramente no era el concepto. Que esa consecuencia por ese error tenía la idea en Dios de que el castigo era tal y que ese Dios se deleitaba en exterminar a aquel que justamente desobedecía. Pero toda la Biblia, por eso yo decía, la Biblia se contesta con la Biblia. Nos muestra que la característica de Dios no es esa. La característica de Dios es el amor. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo en ese momento y en ese tiempo es tomando la decisión de dar un castigo a la desobediencia al cuerpo. Porque la justicia de Dios debía ser cubierta. Pero hay algo que no muere en cada uno de nosotros, que es nuestra vida espiritual. La sentencia con relación al cuerpo físico es lo que Dios impone en ese momento. Y pone justamente límite de tiempo y espacio en la vida con referencia a este cuerpo. Por lo tanto, aquí le empezamos a encontrar sentido a esto que Pablo trata en la carta de Corintios. La resurrección tiene sentido si lo empezamos a pensar teniendo claro eso. Que la relación con lo que nunca muere, que es el alma, es fuera de lo que tiene que ver con lo que sucede con el cuerpo. ¿Y dónde tiene sentido? Justamente. Tiene sentido en Cristo. Porque en Cristo justamente y su obra y poder es que nos permite resucitar en Él para vida eterna. Para vivir eternamente ¿con quién? Con Dios, del cual estábamos separados por nuestros delitos y pecados. Así que es importante que hablemos de este término de resurrección. La resurrección de Jesucristo en la cruz, su victoria allí en la cruz,
también es la que nos permite a cada uno de nosotros poder resucitar también y estar en la presencia de Dios el Padre. Así que, ¿cuál es el punto de discusión aquí en el capítulo 15? Y le voy pidiendo a mi amigo Elvis que vaya acercándose. Que muchos de los que estaban allí en Corintios no creían en la resurrección. Y después vamos a desarrollar un poco más. Ellos estaban justamente desarrollando una idea contraria a lo que estaba escrito en la palabra. Como el texto es largo, a mí me pareció muy bueno pedirle a Elvis, con su voz de locutor. Me vas a hacer poner colorado. Ahí podés, sí, que nos lea este capítulo que es extenso, pero que tiene tanta riqueza para cada uno de nosotros. Presta atención. Leemos nuestra palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 15. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo hago yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. Pero así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, en primer lugar Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies, para que Dios sea el todo en todos. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos?
y por qué nosotros estamos a cada momento en peligro de muerte. Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Pero ¿de qué serviría desde el punto de vista humano haber luchado en Éfeso contra fieras? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que vuelvan en sí y vivan con rectitud. Y no pequen, porque algunos de ustedes no conocen a Dios. Y esto lo digo para que sientan vergüenza. Tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y el que siembra no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada semilla le da su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo de los hombres, y otro muy distinto el de los animales, otro el de los peces, y otro el de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, y otro el de la luna, y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Así será también que en la resurrección de los muertos, lo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida, y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Por lo espiritual no vino primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Semejantes al terrenal será también los terrenales, y semejantes al celestial será también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Es palabra de Dios. Amén. Gracias, Elvis. Pablo comienza diciendo: esta enseñanza que recibí, así comienza el capítulo 15, pero que en realidad dice o expresa en el desarrollo después que es algo que él mismo en otro tiempo no creía. Pablo era perseguidor de la iglesia, por lo tanto no creía en eso, pero después creyó. ¿En qué no creía? En el Evangelio de Jesucristo. Pero después en el desarrollo dice: ahora sí, es lo que ahora creo y enseño.
y también es lo que compartió con los corintios y es lo que desarrolló. Y por esos 11 versículos lo que está haciendo Pablo, después revísenlo, hace toda esa explicación basado en lo que ellos creían, lo que creyó Pablo, lo que ellos creían, y es lo que nosotros hoy en día creemos. Que el Evangelio de Jesucristo es el único que puede transformar nuestras vidas. Así que al creer los corintios en el Evangelio de Jesucristo, también deberían haber entendido que la promesa de Dios era la resurrección de los muertos. Así que la idea es pensar ahora y desarrollar por qué en ese caso muchos de ellos decían esto, decían que creían, pero sin embargo no aceptaban la idea de la resurrección de los muertos. Así que Pablo justamente lo que hace allí es desarrollar esta aclaración de por qué distintas influencias de ese tiempo hacían que las personas que habían creído en Cristo, pero sin embargo no estaban tomando todo el conocimiento de Jesucristo y el desarrollo de esa palabra, ¿sí? ¿Qué dice Pablo allí en el versículo 12? Pero si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Por eso quiero repetir este párrafo. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Ni la de ellos en ese momento, ni tampoco tendría sentido la de nosotros hoy en día, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios y claramente lo que testificamos que Dios resucitó a Cristo, lo cual habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Parece un trabalengua, pero es así. Es un sinsentido. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y si hay algo que creo que encontramos todos en Dios y en Jesucristo, es la idea de que las cosas tienen sentido. Cuando nos encontramos con el Señor, nuestra vida empieza a tener sentido. Por eso Pablo inserta esta palabra aquí. Lo que ustedes están pensando, o mejor dicho, lo que no están creyendo, hace que su vida sea un sinsentido. ¿Cuáles son las evidencias de que Jesucristo resucitó? Bueno, podría pasarme toda la mañana, pero algunos datos, ¿no? El Evangelio de Juan dice que Cristo murió y resucitó al tercer día. O sea, murió físicamente, dejó de existir, pero resucitó al tercer día, primicia de los que murieron, dice la palabra. Conforme a las Escrituras, dice, resucitó al tercer día, resucitó y apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Después a los 12 apóstoles, y que dice el capítulo 21 de Juan. Después, ¿a quién? Dice que luego en el aposento apareció allí en ese evento y todo lo demás a más de 500 personas a la vez. Esto para que quede claro en la idea de que aquellos que decían, ¿y quién vio esto? Sí, hay evidencias, no solamente por fe, sino que hay allí evidencia de personas que vieron esto. O sea que hay testimonio de eso. Sin embargo, había muchos cristianos en ese tiempo que no creían esto, que creían que Jesús era un gran maestro, que había un montón de cosas que le gustaban, todo lo demás, pero no que Él hubiera resucitado. ¿Y dónde colocamos el texto donde habla de los que caminaban con Jesús hacia Emaús? Aquellos dos. Evidencia clara de que Jesucristo había resucitado. Así que había muchos en ese tiempo que creían en una parte, pero no creían en el todo. Así pasa hoy muchas veces en muchas religiones. Creen una parte, pero no creen en el todo. Como nosotros no predicamos una religión,
porque Jesucristo tiene que ver con una relación, no con una religión, necesitamos creer en el todo. Necesitamos estar claro en que todo lo que hizo Jesús es cierto. Así que Pablo allí después empieza a incorporar un término que es el término que ellos duermen. Ya no habla de la muerte, sino que habla de duermen. No lo que hacemos nosotros para descanso del cuerpo, para arrancar nuevamente, sino lo que está haciendo Pablo es decir, bueno, duermen, o sea, están muertos, claramente. No es que nosotros nos vamos a dormir, morimos y al otro día nos levantamos de nuevo y arrancamos. Ese es el descanso. Pero sí tengamos en cuenta esto del término duermen, porque el concepto tiene que ver con eso. La idea que cuando uno duerme, no se entera muchas veces, a no ser que tenga alguno que ronque muy fuerte por al lado. Pero en general, cuando uno duerme profundamente, ¿en qué entra? En un estado de inconsciencia. No sabe lo que está pasando. ¿Sí? Y ese estado de inconsciente es lo que caracteriza la idea de la muerte en el físico, en el cuerpo. Hay muchas corrientes filosóficas y teológicas hoy en día, o religiosas. En ese tiempo había una puntual, que eran los saduceos, que eran los que constantemente le llenaban la cabecita a todo el mundo diciendo, no es cierto esto de la resurrección. Hoy hay tantas corrientes y tanta movida con relación a esto, es decir, sí, Jesucristo es bárbaro, puede ser tu amigo, todo lo demás, pero ya ese otro término es otra cosa. Vuelvo a la idea esto. Si creemos en Jesús, tenemos que creer en Él todo. Hacen que hoy haya muchas ideas, también toda esta corriente es que haya hoy muchas ideas sobre la muerte. Con cada persona que hablas, si te pones a hablar de esta situación, cada uno te va a dar su parecer. Y según donde esté parado, te va a decir la muerte es esto o es lo otro. Alguien muere, listo, se terminó todo. No hay más nada. Alguien muere y bueno, se incorpora en otro y se transforma. Tantas ideas sobre la muerte. Los que creemos en Jesús y creemos en lo que la Biblia dice, debemos leer lo que justamente escrito está. Y esto es lo que leyó esta mañana nuestro hermano en la palabra. Y, por ejemplo, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, ¿se acuerdan de eso? Vimos allí de una resurrección. ¿Cuál fue el término que usó Jesús? Nuestro amigo duerme. Está usando el mismo término que Pablo utiliza allí. La Biblia da muchas evidencias para explicar la doctrina de la resurrección de los muertos. Muchísimas. Hoy cuando se dice que el que murió, porque lo escucho un montón de veces, y si ustedes quizás lo escucharon también, el que murió ahora está allí cuidándote, mirándote desde el cielo, haciendo cosas para vos. ¿Lo escucharon eso? La Biblia no dice nada de eso. Está haciéndonos creer en un error. Por más que muchas veces digamos que eso puede alentar a otras personas y puede calmar el dolor y mitigar el dolor de la persona cercana que murió, la verdad es que el único que puede y que nos mira desde el cielo es el Señor. La Trinidad, en definitiva, pero el único que tiene el poder es eso. La palabra de Dios dice claramente que los demás duermen. Ese es el concepto que está dando justamente allí Pablo en este momento. Ellos están allí descansando, dice Pablo, en la presencia del Señor. Todos los escritores de la Biblia escribieron un montón de cosas y uno dice, bueno, son importantes porque escribieron lo que Dios dijo. Está bien, escribieron exactamente lo que Dios dijo.
Nosotros no tenemos que seguir a los escritores de lo que Dios dijo, ni a ningún hombre que escriba, ni a ningún hombre que sea muy famoso, o ningún hombre que haya sido un héroe, lo que sea. ¿Saben por qué? Porque todos son personas que mueren. Todos los que escribieron lo que Dios dijo, y todos escribían apuntando ¿a quién? A quién debían enfocar que era Dios. Por lo tanto, esto nos ayuda también a enfocarnos en la idea que lo importante es lo que la palabra del Señor dice, lo que Dios dijo, no lo que dicen los hombres o lo que dicen las personas. No las teorías de las personas o lo que cada uno cree, sino lo que la palabra dice en definitiva. Porque el centro del pensamiento de cada uno de nosotros tiene que ser Cristo. Y lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo y lo que Cristo nos prometió a cada uno de nosotros. Versículo 13 al 17, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Como nosotros decimos claramente que entendemos que necesitamos darle sentido siempre a las cosas espirituales, aquí tenemos la definición. Pablo reafirma que la resurrección de Jesús y por su poder es lo que también hace que podamos nosotros resucitar a su tiempo en gloria. Primero las primicias, ¿sí? Y luego cada uno de nosotros resucitando en gloria. Versículo 29. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿qué ganan los que se bautizan por los muertos? ¿Para qué bautizarse por ellos? Por lo tanto, si nosotros creemos en posturas humanas, seguimos posturas humanas o indicaciones humanas, estamos hasta inclusive, hay personas que se bautizan creyendo que Jesús es bueno, todo lo demás, pero no creen la totalidad. Por lo tanto, su bautismo tiene poco sentido, porque en definitiva se están bautizando por algo que le dijo una persona, se está bautizando por los muertos. No tiene ningún sentido. Estaríamos siendo totalmente engañados. Engañamos a otros y nos engañamos a nosotros mismos, dice Pablo, porque si nosotros le decimos a las demás y no presentamos el Evangelio de Jesucristo con toda claridad, engañamos y nos engañamos a nosotros mismos. Y somos más que miserables, en ese sentido es lo que dice. Y si Jesucristo no resucitó, el ser cristiano no tendría sentido. El cantar, el orar, el venir, el reunirnos, el estar juntos, ¿qué sentido tiene? Sí, es como, qué sé yo, alguien que se reúne y alaban a un cantante o lo que sea, pero es alguien que va a morir, porque es alguien que va a pasar por la muerte. Sí o sí la iglesia no tendría sentido si Jesucristo no resucitó. Estamos aquí reunidos justamente porque el Señor resucitó y estamos esperando poder estar eternamente con Él cuando moramos en este cuerpo. Claro que todo termina con la muerte física, en este sentido, aquí. Pero en nuestra alma, claramente dice la palabra de Dios que estará con el Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es en su debido orden. En primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son en Él. Pablo allí hace toda una explicación de lo que estaban en ese momento, los que todavía quizás estaban vivos. Tiempo, momento, espacios, como dije antes. Lo importante es que sí o sí la promesa del Señor se va a cumplir. Vamos a estar en su presencia y a resucitar junto con Él. Claro que hubo resurrecciones antes de la de Jesucristo, pero fueron humanas. Podemos recordar, si vamos al Antiguo Testamento, si recuerdan allí cuando Elías lo vienen a buscar
una viuda porque su hijo había muerto y Elías se coloca allí cuerpo con cuerpo, le da calor, y el niño resucita. Poder de Dios profundo colocado en aquel momento. Nuevo Testamento, Lázaro, el amigo de Jesús, después de 4 días muerto, va allí Jesús y resucita. La hija de Jairo. Pero son evidencias del poder de Dios. Todas esas personas después luego mueren. No es que quedan resucitados eternamente en ese momento. Lo que se muestra allí es el poder justamente del Señor. En el versículo 35 dice, tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitan los muertos? Y aquí viene la pregunta difícil para explicar, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo, ¿cómo responde? Lo ilustra con un ejemplo de lo cotidiano, que tiene que ver con la semilla. Dice, no pregunten tonterías, dice Pablo. En otra versión dice, no sean necios. ¿Sí? Lo que siembra no cobra vida si no muere antes. Y esto lo sabemos. ¿Sí? La semilla es colocada allí, es hermoso, todo bárbaro, pero si no muere, no da fruto. Ahora, después hace Pablo toda una explicación de decir qué tipo de fruto, de cómo va a ser después. Y bueno, y en este caso, para simplificarlo y no tardar tanto tiempo, les digo, no nos volvamos locos en el cómo, sino que Dios promete que sí lo va a hacer. Así que el cómo es algo que Dios lo va a definir en su poder. Por eso allí en el versículo 50, para cerrar la ilustración, dice, pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios, y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Lo que está diciendo es, no importante el cómo, sino qué decisión tomás. Porque sin Cristo no hay forma de resucitar con el Señor. Necesitamos tener esa confianza y no estar todo el día enroscado en el cómo. Dice que tendremos un cuerpo nuevo, pero la información de todo lo que pasará allí dice un cuerpo nuevo, pero si dice que este cuerpo va a ser destruido, va a ser un cuerpo nuevo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo después si vamos a estar en la presencia del Señor? Bueno, es como, yo hago un ejemplo rápido ahí para explicarlo, es como el disco rígido, vos cargas todo ahí y por más que ahora con la nube y lo que sea, es rápido entenderlo esto. Se te rompió la computadora, desapareció, te la robaron, pero vos la información la tenés guardada en una nube y está guardadita. Bueno, para hacerlo sencillo, no quiero ser irreverente. Dios tiene guardado toda la información de cada uno de nosotros. Así que no nos preocupemos si este cuerpo muere y desaparece. Todo lo que somos como ser, en el alma, Dios lo tiene presente. Nuestras características, cómo somos. El ADN de cada uno en relación a lo que somos, Dios lo tiene allí muy claro. ¿Sí? Y vamos cerrando y terminando con la idea de lo que dice Pablo en el versículo 53. Porque es necesario. Es necesario. Y uno dice, no quiero morirme. Pero Pablo dice, es necesario que lo corruptible se vista de incorruptible y lo mortal se viste de inmortal. No podríamos pasar nunca a la presencia del Señor con este cuerpo de pecado y con esta naturaleza. Por eso, así como justamente el poder de pecado es la muerte, el poder de Jesucristo es vida, vida para cada uno de nosotros. Así que le voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos concluyendo, extenso, porque es mucho para explicar, pero espero haber sido lo más claro posible. Es un tema que me apasiona y creo que uno tiene que leer y profundizar y estar tranquilo. ¿Cuál sería la conclusión en definitiva? Que justamente por lo que dice
la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Eso que nos angustia, nos presiona todo el tiempo, que es esta cosa que nos lleva a hacer lo malo. El Señor ya lo venció, pero cuando estemos en su presencia, ya no tendremos que luchar con todo eso. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, por el poder de Cristo, justamente, debemos seguir avanzando nuestra fe. Debemos tener la convicción de creer en sus promesas. Él ha prometido que vamos a resucitar con Él. Y que justamente el crecimiento espiritual tiene que estar basado ¿en qué? En las Escrituras, en la palabra de Dios. No en las corrientes, en lo que se dice, en lo que piensan otros, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y así que, para entender que hay mucho sentido en Dios, que no es algo que carece de sentido, la palabra y lo que Dios nos dice, cierro con el versículo 57 y 58. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Tenemos sentido en Él. Pensemos y creamos en el todo de lo que nos dice el Señor. ¿Vamos a morir en el cuerpo? Sí. Pero si creemos en Jesucristo, vamos a resucitar con Él en su presencia.